Estimada comunidad de C Center, bienvenidos a una cápsula más informativa, académica, de cara a lo que es conocimientos netamente lenguaje y comunicación. Hoy les traigo el tema de vicios del lenguaje, un tema clave dentro de las pruebas de ingreso, que es importante entenderlo, yo siempre digo, en dos ámbitos, ¿no? Obviamente en el ámbito que es netamente para pasar la prueba, es decir, reconocer este tema para poder hacer los ejercicios, pero también es muy importante en el sentido de que estos vicios están presentes, ¿no? Justamente el nombre vicio, una acción cotidiana, naturalizada, que no porque la desarrollen todos significa que esté bien. Entonces, estarán de acuerdo conmigo y cuando nosotros hablamos o dialogamos, sobre todo de manera verbal, oral, más bien dicho, existen errores, existen, digamos, obstáculos en la comunicación. Y por eso es que nos toman este tipo de temas, para que nosotros evitemos y tratemos de hablar de mejor manera, sobre todo en contextos académicos. Es verdad que quizá en la cotidianidad, muchos de estos errores que vamos a ver a continuación, se utilicen continuamente e incluso habrán escuchado en ámbitos políticos, sociales, económicos, familiares, pero no implica que estemos hablando de manera correcta. Entonces la idea es identificar estos errores y obviamente solventarlos, saber cómo deberíamos hablar de manera correcta. Así que bienvenidos a esta clase de vicios del lenguaje, ¿sí? Como siempre junto al profesor Diego Pérez para trabajar estos temas. Bueno, ¿cómo va a ser el desarrollo, digamos, de estos temas? Vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a hacer una clase bastante concreta, bastante sucinta. La vamos a clasificar en tres partes: la definición de los vicios del lenguaje, saber cuáles son, que es el punto 2, y finalmente ejemplos prácticos. Miren, este tipo de temas como vicios del lenguaje hay que saberlos teóricamente, pero uno los reconoce de mejor manera al momento de hacer ejercicios. Tengan en cuenta que lo importante en estas preguntas es que ustedes reconozcan cuál es el vicio del lenguaje. O sea, la dinámica de la pregunta es: te ponen el vicio del lenguaje y le piden, por favor, reconozca cuál es el vicio del lenguaje. Entonces, por eso es importante tanto la definición como también la clasificación. Bueno, ¿cómo podemos definir los vicios del lenguaje? Como yo les decía, ya la palabra vicio tiene una carga, ¿no? Digamos que es una palabra que en varios contextos hace referencia a un error o a algún problema. En este caso, los vicios del lenguaje son errores en la comunicación. Muchos les llaman obstáculos, muchos los llaman aberraciones al momento de comunicarnos. Ahora, ¿cuál es el tema? Como les mencionaba, que muchos de estos errores lamentablemente están naturalizados en nuestro habla, ¿sí? No siempre se corrigen, quizás se corregirá en este tipo de ámbitos que son ámbitos académicos, quizá en un colegio, en la universidad. Un profesor por ahí te puede escuchar y te puede llamar la atención, pero en lo que es la sociedad a nivel general, estos errores están bastante presentes. Por eso es que se dice que están naturalizados en el habla. Es decir, en la comunicación oral se utilizan bastante. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Y por qué lo que decíamos, ¿no? Es necesario identificarlos y solucionarlos. Porque lamentablemente dificultan el proceso de comunicación. Vamos a revisar que muchos de estos vicios del lenguaje realmente entorpecen la comunicación, la hacen ambigua, la hacen compleja de entender. Y como ustedes saben, la comunicación, el objetivo clave de la comunicación es que los mensajes se puedan receptar o entender de manera eficiente. Los vicios del lenguaje obviamente dificultan esto. Sin embargo, y esto es interesante, vamos también a analizar que muchos de estos vicios del lenguaje tienen un valor cultural. ¿Qué significa esto? Les había dicho que muchos vicios los hemos naturalizado. Es decir, los utilizamos constantemente y son ya una forma de comunicación, digamos, directa en muchos contextos. Entonces, por eso es que tienen un valor cultural, porque con muchos vicios de lenguaje tú puedes acercarte a diferentes dialectos o a las formas de hablar y a la cultura, en realidad, de diferentes territorios. Entonces, en ese sentido es un poco paradójico, ¿no? Porque por un lado es un error, es un vicio, pero al mismo tiempo nos puede dar, digamos, o nos puede mostrar bastante riqueza cultural. Ya van a entender lo que les digo. Continuemos. Bueno, esto depende un poco de la clasificación. Hay muchos textos que llegan a clasificar hasta 16 vicios del lenguaje, que es la clasificación quizá más extensa que ustedes puedan llegar a tener. Ahora, yo he decidido, para fines prácticos y para fines de esta clase demostrativa, digamos, llegar a 9 vicios o desviaciones o errores del lenguaje, que normalmente son los más comunes que se suelen tomar dentro de las pruebas. ¿Sí? Voy a ir mencionando y al mismo tiempo vamos caracterizando y atentos con los ejemplos. El primero son los arcaísmos. Miren, la palabra arcaísmo, si uno hace, digamos, la separación morfológica, viene de arcaico, que significa pasado. Entonces, ¿qué son los arcaísmos? Son palabras que nosotros utilizamos
pero ya a destiempo. ¿Qué significa? Son palabras antiguas que hoy en día ya no tienen trascendencia, ya no tienen valor, cuesta entenderlas. ¿Sí? Nosotros habíamos mencionado en una de las clases anteriores que la lengua es dinámica, ¿verdad? ¿Qué significaba dinámica? Que cambiaba, que no era igual. Entonces, como la lengua cambia, es variable, el error del arcaísmo es que utilizamos palabras en contextos que ya no se utilizan. Y obviamente esto dificulta la comunicación porque hay palabras que uno ya no las reconoce por el tiempo. ¿Sí? Esto es muy común que las utilicen personas mayores a nosotros, porque obviamente las utilizaban en esa época. Pero lamentablemente hoy en día sería un error o un vicio del lenguaje porque entorpecería la comunicación. Ya no entendemos esas palabras hoy en día. Miren, ejemplos, ¿no? Como a tientas, que es una palabra que ya se escucha poco, ¿sí? Por ejemplo, esta palabra ha sido reemplazada por a oscuras, que quizás es una palabra más actual, más contemporánea. Otro ejemplo interesante, miren, abarullar, que era una expresión que se utilizaba antiguamente y ahora, por ejemplo, utilizamos desordenar, que quizá para nosotros es una palabra que es más conocida. Entonces, miren cómo se desarrollan los diferentes arcaísmos, ¿no? Por ejemplo, antes se utilizaba aberruntar. Claro que si yo les digo aberruntar, muchos dirán, profe, no entiendo esa palabra, pero si les digo predecir, se les hace una palabra mucho más cercana. Entonces, a eso me refería cuando les mencionaba que el arcaísmo es un error en tanto son palabras que ya no se utilizan hoy en día. ¿Ok? Por ejemplo, adusto, por ejemplo, esto es interesante porque depende de muchos de los contextos. Muchos me dirán, profe, adusto no he escuchado, pero arisco también me parece una palabra antigua. En vez de adusto, arisco, prefiero la palabra molesto, por ejemplo. Sí, depende de diferentes contextos. Quizá en otros contextos, por ejemplo, puede ser en España, he escuchado mucho adusto o arisco. Entonces miren que hay muchas palabras que para nosotros pueden ser, o para otros lugares ya no son vicios, pero para nosotros siguen siendo vicios. Es lo interesante del idioma, que es variable. ¿Ok? Por ejemplo, antes se decía agora, ahora decimos ahora. ¿Sí? Entonces los arcaísmos son palabras antiguas que son un error porque hoy en día ya no las entendemos. ¿Sí? Justamente por su antigüedad. El otro caso es la anfibología, que en muchos textos ustedes lo tendrán como ambigüedad. ¿Qué es la anfibología ambigüedad? Es cuando nosotros nos expresamos, pero no se entiende lo que queremos decir. Es decir, el mensaje no está claro. Tenemos varios mensajes a la vez. Y ustedes saben que esto es un error, porque lo que busca la comunicación es que el mensaje sea directo. Miremos los ejemplos. Cuando Ana y Camila se dirigían al hospital, iba ardiendo en fiebre. Entonces, ¿por qué hay anfibología? ¿Por qué ambigüedad? Porque no se sabe cuál es la persona específicamente que tiene fiebre. Entonces, si esto tú lo planteas en un texto o en una conversación, va a quedar esa duda, esa ambigüedad, esa confusión. Recuerden, ambigüedad, anfibología es confusión, es cuando no queda clara la idea de lo que se está refiriendo. Miremos el ejemplo de abajo. Juan le preparó la cena a Luisa en su casa. Entonces no se entiende si la casa es de Juan o la casa es de Luisa. ¿Sí? Entonces la anfibología es un problema porque imagínense ustedes en una situación comunicativa, digamos, de emergencia, que debes comunicar de manera directa. ¿Qué pasa si existe este error de anfibología? Obviamente puedes producir un caos. Hasta incluso puede producir una muerte, puede producirse desgracias. Este es un error que se produce bastante dentro de la sociedad, la anfibología. Y se da a todo nivel, ¿no? No es que personas sin educación o instrucción caen en el error de anfibología. Se da de manera generalizada. Ojo con eso. Vamos con el siguiente, solecismo. Solecismo normalmente son errores, pero gramaticales. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, combinamos o hablamos de manera desorganizada. ¿Cuál es la manera correcta? Yo juego fútbol. Ahora, si yo digo fútbol juego o yo fútbol juego, por ejemplo, sería una expresión con solecismo. Ojo, como cada vicio tiene una diferencia, tiene su característica. El solecismo es cuando intercambiamos o no respetamos las leyes gramaticales. ¿Estamos claros? Siguiente, el pleonasmo. Pleonasmo es cuando repetimos o volvemos a decir lo mismo que ya se sobreentiende. Ese también es muy cotidiano. Les pongo el ejemplo para entender mejor. ¿Qué pasa cuando decimos subir arriba, por ejemplo? Es un pleonasmo. Es cuando utilizo otra palabra innecesaria para entender algo, pero que ya está entendido. Cuando digo, por ejemplo, mar azul, ¿para qué la necesidad de decir azul? Todos sabemos que la característica del mar es que es de color azul, verde césped. Entonces, pleonasmo es utilizar una palabra de manera innecesaria para dar a sobreentender, cuando la misma palabra ya puede sobreentenderse de manera, sola, sin la necesidad de agregar una palabra más. Los pleonasmos es verdad que en la poesía son muy utilizados, porque muchos me dirán, profe, pero en la poesía es como una figura literaria. De acuerdo,
Pero tengan en cuenta que los vicios del lenguaje que estamos revisando se ven, digamos, en el contexto formal y por eso son errores. La redundancia. La redundancia es cuando utilizamos la misma palabra varias veces. Eso es sinónimo o síntoma de falta de vocabulario. Ojo, ¿qué pasa si yo en un discurso digo que esto pasa mucho, ¿no? O sea. Eso va a generar una carga, muchachos. Y va a generar, digamos, también un cansancio en las personas que estamos escuchando, ¿sí? Dentro de la redundancia podríamos clasificar lo que son los cosismos y los queísmos, que aquí están como una clasificación distinta, pero al final son errores de redundancia. ¿Por qué? El cosismo es la utilización excesiva de la palabra cosa. Les habrá pasado, ¿no? Habrán escuchado personas que continuamente dicen la palabra cosa. Ahí es un doble error, porque aparte de ser redundante, también es ambiguo, porque uno dice, ¿qué es la cosa? Pues uno no va al médico y dice, me duele la cosa, es muy general. Y lamentablemente muchas personas hablan de esa manera. Entonces yo digo, cuando una persona dice la cosa, a ver, ¿por qué no profundizas? Entonces, ojo, ahí es un doble error. Y lo mismo el queísmo y el dequeísmo, que son el uso abundante del que, o sea, utilizar en un párrafo de 4 líneas 10 veces un que, eso ya es de exageración, por lo tanto es un vicio, o el dequeísmo, que es utilizar igual de manera excesiva la expresión de que. Les agregaría una más, algo. Pueden llamarle alguismo. Es muy parecido al cosismo, ¿no? Una expresión igualmente ambigua. Yo digo, es que yo quiero algo, pero ¿qué es algo? ¿Se dan cuenta por qué son errores? Porque son expresiones inexactas, indeterminadas. Los modismos. Este, por ejemplo, es un poco lo que les decía al inicio, que tiene un valor cultural. Los modismos son expresiones que solo se entienden en ciertos lugares. Y por eso es que se considera un error, porque no es una expresión general, sino que es una expresión que se ha deformado su sentido original. Ejemplo en Ecuador, ponte pilas. Si la RAE me escucha diciendo ponte pilas, la relación que va a hacer es que yo me pongo una pila, una carga y listo. Pero para nosotros tiene un valor totalmente distinto, pues. ¿Qué significa para nosotros ponte pilas? Ponte activo. O cuando te dicen ponte 11, ponte abeja. ¿Vieron? Entonces, ¿por qué son errores? Porque se está deformando el idioma original. Sin embargo, como les mencionaba, tienen un valor cultural porque nos permite entender cómo ciertos grupos, ciertos territorios se comunican. Entonces, en ese sentido es válido. Finalmente, los barbarismos, que aquí nos vamos a quedar un poco porque en las pruebas les preguntan, quizá el vicio que más les preguntan son los barbarismos. Barbarismos es cuando escribimos o pronunciamos mal una palabra. También un error cotidiano, estarán de acuerdo conmigo. Dentro de los barbarismos están los extranjerismos, que es cuando nosotros libremente utilizamos palabras de otros idiomas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ecuador, sorry, ok, son errores, porque estamos utilizando palabras que no están oficializadas en nuestro idioma y pertenecen a otro. El caso del español, sobre todo nosotros estamos muy influenciados por los anglicismos, es decir, palabras que vienen del inglés. Y tenemos los metaplasmos, que igualmente pertenecen a los barbarismos y es la agregación o quitar letras de una palabra, que eso ya lo vamos a ver más a profundidad. Es el típico error cuando nosotros libremente agregamos una palabra a una letra, ¿sí? A una letra a una palabra, perdón, cuando se escribe de otra manera, o cuando le quitamos una letra a una palabra, que también es un error, o cuando las intercambiamos. Ya vamos a ver ejemplos al respecto. Ojo con el tema de vicios del lenguaje. Bueno, hay que hablar de los metaplasmos, como les decía, porque en las pruebas suelen tomar bastante este tipo de preguntas. Los metaplasmos se dividen en 3 grupos, que son metaplasmos de adición, de supresión y de intercambio. Es decir, cuando nosotros agregamos sonidos o sílabas innecesariamente, es decir, de adición, se dividen en 3: prótesis, epéntesis y parágoge, o paragoge más bien dicho. Yo sé que los nombres son complejos, pero les van a tomar con esos nombres. ¿Qué significa prótesis? A ver, primero contextualicemos. Si estamos de adición, significa cuando nosotros agregamos una letra o una sílaba innecesariamente. Ahora, ¿por qué esta clasificación tripartita? Porque prótesis es cuando agregamos una sílaba, una palabra al inicio, epéntesis cuando lo agregamos en la mitad y paragoge cuando lo agregamos al final. Háganse siempre esta idea. Adición o supresión y siempre se agrega al inicio, a la mitad, al final o se quita al inicio, a la mitad, al final. En el caso de adición, ¿cuáles serían ejemplos de prótesis? Por ejemplo, ajunta o amoto. Se dan cuenta que estás agregando al inicio porque la palabra es junta, la palabra es moto. Pero en muchos lugares te pueden agregar ambas letras que son innecesarias agregarlas en ese momento. Entonces, por ejemplo, los 2 primeros ejemplos pertenecen ¿a qué? A prótesis. ¿Qué decimos que era epéntesis? Agregar innecesariamente letras o sílabas en la mitad. Nosotros la palabra que yo sepa es inflación, pero no es inflación, error.
O el ejemplo de abajo, yo no digo, por ejemplo, ¿cuál, por ejemplo, sería el error en ese caso específico? Miren, está agregando una S de manera innecesaria, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ese es, por ejemplo, el epéntesis, cuando nosotros agregamos en la mitad sílabas o expresiones de manera innecesaria. Y finalmente, paragoge, que es cuando agregamos, pero al final. Esto pasa igual muchísimo en nuestro idioma. Sobre todo en las conjugaciones de los verbos, ¿no? Y esto está bastante naturalizado. La expresión es hiciste, no hiciste. La expresión es dijiste, no dijiste. Entonces se hacen errores también. En el caso de supresión es básicamente lo mismo, inicio, mitad, final, pero que es en cambio supresión, quitar. Entonces aféresis es cuando yo quito al inicio, síncope cuando quito en la mitad y apócope cuando quito al final. ¿Estamos claros? Entonces miren, por ejemplo, chachos. La palabra real es muchachos, estoy quitando al inicio. La palabra original es vamos. Si yo le pongo vamos, estoy quitando al inicio. ¿Ok? Y en el ejemplo de síncopa, todavía pesado, estoy quitando en la mitad. Pues la palabra es pesado, la palabra es todavía, estoy quitando en la mitad. ¿Ok? Y apócope, quitar al final. La palabra es profesor, le mutilo a profe, estoy quitando al final. ¿Se dan cuenta? Y bueno, al final tenemos los de intercambio, que sería metátesis, que es cuando nosotros intercambiamos letras. Aquí no quitamos ni agregamos, es cuando intercambiamos las letras. Un claro ejemplo, miren, la palabra es peligro, pero alguna persona puede decir peligro por error. Está intercambiando el orden. ¿Estamos claros? Bueno. Para cerrar, en este ejemplo, ama, ¿qué tenemos? Metátesis, aféresis o apócope. Si se dan cuenta, está quitando al inicio. ¿Cómo se llamaba cuando nosotros quitábamos al inicio? Aféresis. Agilidad mental. Deben tener claros los conceptos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué les ha parecido la clase? Con esto cerramos una clase más en relación a lo que es vicios del lenguaje. Les hago la invitación para que estén pendientes de todo este material, nos sigan en nuestras redes sociales. Asimismo, estimada comunidad, les hacemos la invitación para que estén pendientes de todos los cursos que desarrolla CD Center, particularmente de los cursos de ingreso. Los números en este momento se están publicando para que estén atentos de estos cursos dentro de CD Center. Bueno, han estado con el profesor Diego Pérez, experto en los temas y profesional en los temas de lenguaje y comunicación dentro de CD Center. Nos estamos viendo en una próxima entrega. Atentos con los números y con las redes sociales de CD Center. Pasen bien, cuídense.